aquí para cerrar, cómo desde el marketing podemos educar, la reflexión es cómo queremos ser recordados. De verdad que cuando me cuestioné sobre esto, me corché, no sabía cómo quería ser recordado. Y empecé a indagar y básicamente lo que me encontré es que si no sé cómo quiero ser recordado, no tengo clara mi misión. Y si no tengo clara cuál es mi misión, no sé qué camino recorrer y probablemente recorra caminos más largos. Y esa es la reflexión que quiero dejarles con el tema de empatía y con el tema de cómo desde el marketing podemos educar. Haciendo mucho más evidente el tema de la empatía, en el marketing, en el learning, nosotros en H2A desarrollamos una metodología. H2A básicamente significa Henao Álvarez, es una sigla de los socios de la compañía. Y esta filosofía se vuelve nuestro método, una filosofía de vida, Here to Act, escuchar para actuar. Es un proceso de empatía. Hace parte de todos nuestros procesos creativos, de nuestros procesos administrativos, financieros, cualquier cosa que quiera pasar en H2A tiene que pasar por esta metodología. Y lo hemos evidenciado, de que si no pasa por acá, corre muchos riesgos de recorrer un camino más largo. Básicamente, es el tercer regalo que les quiero dejar en mi LinkedIn. Es unos formatos descargables para que ustedes lo usen en cualquier ámbito, sobre todo en e-learning. Está preparado, la plantilla está preparada para que ustedes creen experiencias de aprendizaje, para que ustedes hagan e-learning. Dale, Morita, por favor. Básicamente lo que nosotros hicimos fue, tampoco nos inventamos nada, coger el método ADI, que muchas personas aquí de e-learning lo conocen, y le agregamos simplemente dos cosas que sentíamos que le hacía falta, escuchar y actuar. Esta plantilla va a estar editable con todas las preguntas, pero escuchar es un proceso de profundidad, ese proceso de empatía. Dale, Morita, por favor. Tiene unos aspectos bien interesantes, que nosotros, como buenos publicistas, lo hemos tomado del marketing, de las metodologías que tradicionalmente hemos desarrollado en marketing o hemos apropiado en el marketing. Es un proceso de construcción de brief. Nosotros, cuando estamos seguros que cuando construimos un objeto virtual de aprendizaje, nos cuestionamos claramente quién es el que va a escuchar o cuál es el objetivo de aprendizaje. Porque claramente en marketing nos dicen, ¿cuál es el objetivo de marketing? Y nos dicen, no, el objetivo de marketing es vender más. Ay, qué objetivo tan interesante, pero tan amplio. Y en e-learning nos dicen, no, yo quiero que mi gente se forme en liderazgo, que sean unos líderes. Ah, qué objetivo tan amplio. Dale, Morita, la siguiente slide, por favor. En marketing existen dos conceptos o dos métodos muy interesantes que nosotros básicamente los llevamos al e-learning. La construcción de un buyer persona. Evidentemente, el estudiante es un consumidor, es un comprador que adquiere una experiencia, él decide si verla o no. En ambientes donde el conocimiento es obligado, comúnmente en gestión humana, decide verlo o no, es decidirle poner atención o no, será la cuestión. Construir un buyer persona que van a encontrar en el método que les vamos a compartir es supremamente importante, nosotros lo hemos evidenciado. El objetivo es SMART, para que el objetivo no sea simplemente vender más o crear líderes dentro de la compañía. El objetivo de SMART es declarar pequeñas victorias tempranas, que podamos conseguir retos en un corto tiempo, que sea medible específicamente, ¿sí? Pero termina siendo el centro, el consumidor, el comprador, el usuario, un proceso de empatía. Yo quiero que entonces acá partir la charla y comenzar a hablar sobre cómo desde el e-learning podemos hacer marketing. Para poder hacer esto, nosotros como mercaderes o como marketeros, tuvimos que salirnos del molde de los LMS que nos entregan unas plantillas para que distribuyan un contenido. Y lo que en un comienzo para TrainMe era una desventaja porque nos obligaba a preparar experiencias contenedoras de los cursos para cada cliente y eso era súper dispendioso y nos preguntábamos, pero ¿de qué manera vamos a escalar este proyecto? Y veíamos que los LMS cada vez tenían más y más clientes y escuchaba uno que es el LMS que tiene 10.000 usuarios o 10.000 clientes usando su plataforma. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar allá? Pero es una cuestión de empatía, volvemos a lo mismo.
porque tenemos que adaptarnos a una plantilla. Decidimos entonces salirnos del molde y ser una plataforma que construye experiencias centradas en el usuario, experiencias de aprendizaje centradas en el usuario. Eso es Trainme básicamente, y voy a evidenciarles rápidamente algunos casos de cómo desde el e-learning hacemos marketing. Casos locales propios, máquinas AKT. Por aquí tenemos a Caliche, me encanta que estés aquí por acá. Caliche sabe los retos por los que hemos pasado con este proyecto. Hace 5 años, 5 años comenzamos, pero les voy a contar la historia de fondo para no detenerme muchísimo en el concepto. La diferencia competitiva que tiene AKT frente a sus competidores es que no tiene ningún taller propio a nivel nacional y no tiene ningún mecánico en este servicio postventa en esos talleres. Sus competidores deciden tener talleres propios, empleados directos y una carga prestacional que no me imagino de cuántos miles de millones. En AKT tenemos, no son mecánicos, los llamamos mecánicos embajadores de marca. Y decidimos destinar unos presupuestos para formación virtual en una tipología de experiencial gamificada que le permite a estos usuarios escalar en sus niveles y conseguir mejores salarios en estos talleres distribuidores. Obviamente hay un equipo detrás de esto que ha creído en la transferencia de conocimiento con propósito. Este mecánico embajador recibe la capacitación virtual como un beneficio. Los mecánicos de la competencia reciben la capacitación virtual quizás como una obligación, como que pereza, además de que tengo que trabajar y me pagan bien poquito, tengo que ir a capacitarme. Y ese es un claro ejemplo cómo desde el e-learning podemos hacer marketing, cómo nos salimos del molde. También lo tenemos apropiado en Odardoño, que es una compañía de 70 años, tengo una comunidad muy interesante con ellos. En Argos, cómo con el concreto, con el cemento podemos hacer edu-marketing o cómo desde el e-learning podemos hacer marketing. Pueden entrar ustedes, registrarse en cualquiera de ustedes y vivir una experiencia de conocimiento con estas marcas. Pero también quiero dejar en evidencia cómo una compañía local como H2A con un producto que es Trainme ha podido exportar servicios a Europa, a Estados Unidos, con Becton Dickinson, que es una compañía de 200 años. Becton Dickinson, que es una compañía que vende máquinas de laboratorio de quizás $1 millón. O con Avianca, con LifeMile directamente. Todos estos casos los pueden consultar porque cualquiera de ustedes puede entrar y registrarse y acceder a una experiencia de aprendizaje. Muy bien. Esta palabra me gusta mucho. Wow, devuélvete por favor. Me gusta mucho y la relaciono mucho con el marketing de propósito. La relaciono mucho con el concepto de qué es lo que estamos poniendo en nuestras redes sociales. Y básicamente lo que ponemos en nuestras redes sociales es lo que vamos a recibir de las personas. Si nos enfocamos solamente en poner la foto nuestra bonita y no agregamos valor al que está atrás, pues eso mismo vamos a recibir. Lo mismo pasa con el marketing y el e-learning. Si nos enfocamos en simplemente un propósito comercial o un objetivo de compañía y no está centrado en el usuario, pues si no hay esa siembra, eso mismo vamos a recibir. Pero cada que desarrollamos más proyectos de edu-marketing o de marketing educacional, se fue evidenciando en H2A que nos íbamos enlazando con proyectos de tejido social, y es por esa razón que decidimos crear, dale Morita por favor, Help Me, una derivación de Train Me, porque creemos que de esto no podíamos hacer negocio. Esto era una siembra, y básicamente Help Me es e-learning para construcción de tejido social, que ya está en uso, ya está comprobado con casos propios. Por ejemplo, Tutores de Felicidad. Probablemente algunos la conocen, es una fundación que le ayuda a personas con depresión. Una historia muy bonita, consulte, la verdad que es bien interesante y con ellos estamos llevando esas tutorías a la virtualidad a través de e-learning. Fundación Jason Jaramillo, por aquí tenemos a Felipe, con el que estamos vinculados con Jason, no sé si recuerdan a Jason, que es este titán caracol Aristizábal, perdón, es Aristizábal, perdón, Aristizábal. Este titán caracol que tiene parálisis cerebral es un claro ejemplo de superación y hoy es abogado, es comunicador
y tiene una fundación que alberga cerca de 800 niños con problemas neurológicos. Me conecta demasiado, decidimos vincularnos desde Helmic con este proyecto. El sábado vamos a estar con él, ahorita les mostramos videos aquí en el stand de lo que está pasando tan bonito con Jason y su fundación. Fundación Avon, claramente estamos muy vinculados con dos temas, la prevención del cáncer de seno y respetar a la mujer como tal. Fundación Bancolombia, conectamos mucho ahorita, porque lo que decías de lo rural, esta es una fundación bien interesante que está queriendo reducir cada vez más esa brecha de lo rural con lo citadino, y estamos bien vinculados. Fundación Deportiva Balbo es un intraemprendimiento de nuestro, por aquí tenemos a Balbino, por allá es una persona muy querida en H2A que decide sacar a los niños en situación de violencia de barrios marginados, principalmente de Medellín, a través del deporte y del fútbol. Y sí que es evidente que la educación ahí es importante, estamos bien vinculados. Y Fundación Contigo Celeste, por favor. La historia detrás de todo esto, y aquí quiero finalmente dejarles el mensaje más importante de por qué un publicista termina haciendo e-learning, por qué un publicista termina hablando de una causa noble, de un propósito noble. Y es que definitivamente Julián hace unos años no era empático. Julián no era esa persona que pensaba o se situaba en los sentimientos del otro. Pero tenía que pasar una crisis. Desafortunadamente o afortunadamente pasó algo en mí y en mi familia que nos cambió o me cambió. Esta chica que ven ahí es Celeste, mi hermosa hija, que cuando tenía 2 años descubrimos que tenía crisis epilépticas, tan fuertes que tenía hasta 30 crisis al día, se caía, se nos reventaba la cabeza, momentos muy complicados. Decidimos que llevara un casco y yo quise utilizar, mi esposa es ingeniera, ¿no? Como buena ingeniera, su comunicación es un poco más reservada, pero como comunicador, publicista, yo tengo que hacer algo por esto. Y decidimos contarle al mundo que algo estaba pasando en nosotros, porque no veíamos que este fenómeno avanzara y todos los días era más complicado. Creamos un blog que llamamos Contigo Celeste, con un hashtag que era la fuerza del amor, con un propósito simplemente que aunque fuera la situación más difícil que estuviéramos viviendo en toda nuestra vida, teníamos que contarle al mundo que podíamos ser felices sin embargo. Y siempre lo que publicábamos en las redes sociales y lo que contábamos era con una sonrisa de esta chiquita, que créanme que es la niña más feliz de Medellín. Todo empecé a evolucionar y Celeste entonces pasa a un diagnóstico que fue muy complicado, donde nos dimos cuenta que tenía una malformación en la corteza cerebral, que le ocasionaba una displasia que por ende terminaba en crisis epilépticas. Yo nunca quise, ni me imaginé, y cuando me hablaban de epilepsia era aterrador, cuando veíamos a alguien que culturalmente lo que uno tiene en la mente sobre epilepsia es que alguien estaba en el piso con babasa convulsionando. Cuando nos dicen a nosotros Celeste tiene epilepsia, es catastrófico. Celeste finalmente, a partir de toda esta buena energía, de la fuerza del amor que empezamos a encontrar con esta causa, pasa por un quirófano, 18 horas, y le retiran el 70% de su hemisferio izquierdo. Pasa, por favor. Esta es Celeste luego de su cirugía. Así es ella todo el tiempo. Y yo hoy les quiero compartir, y como regalo de por qué estamos montados en un propósito noble, el fragmento final del documental de la vida de nuestra hija, de Celeste, de Contigo Celeste. Dale, por favor. El negro Sirio se va muy tranquilo, va al Amazonas montado en su caimán, lleva unas tijeras y agujas con hilo. De un momento a otro se le da de alta al paciente. Esa es otra alegría para uno como médico, para todos como médicos. Salimos adelante
un paciente que salió de la institución. Eso, vamos. Eso es todo el mundo, ¿cómo caminas? Eso. Entonces, ¿y qué vas a hacer después de estar ahí metida? ¿Ah? No les puedo decir las palabras que uno como médico y como cirujano puede tener cuando uno ve a los pacientes saliendo tan positivamente de una enfermedad tan difícil y gracias a un proceso tan complicado. Yo me lo imagino que es que nosotras seamos unas hermanas muy unidas, muy alegres y muy agradecidas con Dios por todo lo que ha pasado en todo este tiempo. Ella nunca se va a acordar de lo que pasó. Ella nunca se va a acordar de que estuvo 18 horas en una cirugía. Y es increíble que en un cuerpo tan pequeñito y un ser tan pequeñito tenga tanta fortaleza y tantas ganas de vivir. Nunca me imaginé que un ser humano pudiera vivir con prácticamente medio cerebro. Hoy tenemos a un ángel que bajó del cielo y nos ha cambiado la vida. Celeste vino para decirnos que todos esos sueños se pueden conseguir, que toda esa alegría puede permanecer en nuestro hogar y que Dios existe. Esa es la fuerza del amor. Muchas gracias. Yo sé que habían unas imágenes fuertes, pero paradójicamente era el despertar después de 2 días en una unidad de cuidados intensivos, que era algo así como un coma inducido, porque Celeste tenía que estar con su cerebro totalmente tranquilo. Nosotros, mi esposa, el médico, estábamos detrás de un vidrio, básicamente viendo cómo despertaba nuestra hija. Y era paradójicamente el despertar de Julián Álvarez. Era el despertar de una compañía que venía haciendo marketing con una intención meramente comercial. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar hoy en un evento de tecnología, de educación disruptiva. De verdad que en Medellín, en Colombia, necesitamos construir proyectos socialmente sostenibles. Y si el e-learning le apuesta a eso, creo que podemos ser mejores ciudadanos, más empáticos. Podemos hacer marketing con propósitos educativos y podemos hacer e-learning con propósitos de marketing. Y es rentable, créanlo que es rentable. La invitación es, hagamos e-learning con propósito. Y gracias por ser empáticos y escuchar mi historia, aunque no sea tan a profundidad e-learning. Gracias de verdad.